las etiologías también. Después hablaremos de la fisiopatología de las patologías respiratorias del recién nacido, para entender por qué se da la membrana hialina, la taquipnia, el síndrome de aspiración meconial. Y la tercera parte es TORCH. Era, porque no la he traído. Una clase muy corta y se la voy a enviar al delegado más tarde, pero no es, o sea, TORCH lo único que tienen que saber son los diferentes agentes, citomegalovirus, toxoplasma y qué te da cada uno de ellos. Así, es muy simple. Les voy a mandar como una memotecnia para que sea fácil la parte del examen, porque prácticamente todos comparten lo mismo, ¿no? No se preocupen, es muy simple. Se los mando con audio para que no haya problema. Bien, entonces, el shock, como ya lo tienen claro, es un evento que ningún médico quiere ver en sus pacientes, cualquiera sea la edad, y fundamentalmente se basa en la disfunción circulatoria. Es aguda y al pasar esto no llega oxígeno a los tejidos, no llegan nutrientes a los tejidos y no puedes eliminar los desechos o las toxinas producto del metabolismo tisular. Entonces no se puede satisfacer las demandas metabólicas y no puedes remover los productos de desecho. Fundamentalmente esa es la definición de shock. Y el shock puede estar compensado, puede estar descompensado o ser terminal. Cuando tú estás en shock pero estás compensado, significa que tus órganos vitales están perfundidos, pero a expensas de mecanismos de adaptación contra el shock. Entonces tu cerebro, el corazón y tus suprarrenales están protegidas y les llega a sangre y les llega oxígeno y nutrientes, pero para que esto pase se tiene que redistribuir el flujo y a otros órganos no vitales les va a llegar menos. Va a haber disminución del flujo urinario, obviamente, cambia la perfusión periférica y estás con taquicardia. Entonces, un paciente, en este caso un niño con un shock, sea cual sea la etiología, compensada lo vas a encontrar con frialdad distal, con cianosis, taquicárdico, pero el cerebro fundamentalmente está protegido. Si la cosa sigue y no se hace nada, entonces ya pasamos a un shock descompensado. El problema es que en recién nacidos esto puede ser en minutos. En adultos a veces es te da un poco más tiempo. El descompensado es que ya fallaron los mecanismos de respuesta, estos mecanismos neuroendocrinos. Entonces ya se compromete el aparato cardiovascular y cae la presión arterial. Entonces esa es la gran diferencia entre el shock compensado y el no compensado, que en uno la presión está preservada a expensas de mecanismos adaptativos y en la otra no. Entonces falla la circulación microvascular, hay deficiencia en entrega de oxígeno a los tejidos y de nutrientes, y también hay dificultad para extraer los desechos. Y el organismo entra en un metabolismo anaeróbico. Se libera calcio, acidosis metabólica, menor contractilidad del corazón y todo lo que ustedes ya saben que es el shock clásico, ¿no? Comienzan todos los liberadores, se liberan todos los mediadores, enzimas, histaminas, citoquinas, todos los radicales libres, factores de agregación plaquetaria, comienza toda la coagulación diseminada, empeora la función cardíaca, baja el tono vascular y el shock se hace más severo y permanente. Se encharcan los capilares, se reduce el volumen sanguíneo, sigue bajando la presión, viene toda la cascada de coagulación y esto te lleva a la falla multiorgánica, a las hemorragias y se pierde la presión oncótica. Entonces los pacientes se encharcan, están totalmente eructosos, el agua se sale fuera de los vasos sanguíneos, la presión cae a nivel sistémico, persiste la acidosis láctica, la isquemia por el metabolismo anaeróbico, obviamente hay taquicardia, no hay llenado capilar, o sea, totalmente las uñas están sin respuesta y el flujo urinario podría llegar a la anuria. Cuando ya llegas al estado terminal o irreversible, ya no hay vuelta atrás, los órganos vitales se dañaron. Entonces, este niño ya no va a tener respuesta. Y es lo que pasa muchas veces en las unidades intensivas, en este caso neonatales, en que se tiene que tomar decisiones, ¿no?
con todo el comité de ética, con la familia, con psicología, hacer trabajo social para decidir si se va a continuar o no. Desde el punto de vista de los tipos de shock, entonces tenemos lo mismo que ustedes conocen, el hipovolémico, el distributivo, el cardiogénico, obstructivo y disociativo. Pero lo que nosotros queremos saber es, cada uno de estos 5, cuáles son los mecanismos que los llevan. Entonces, cuando hablamos del hipovolémico, obviamente este niño perdió sangre. Entonces hay una pérdida importante del volumen y eso baja la presión sanguínea y todos los mecanismos que se van a generar por el shock. Cuando hablamos del distributivo, el ejemplo clásico que van a ver en neonatología es la sepsis neonatal. En su estado avanzado te produce todas las sustancias vasodilatadoras de presión miocárdica y todas las injurias que se generan a nivel tisular de los tejidos, o sea, tisular. Origen cardiogénico, van a tener muchos niños con cardiopatías, cardiomiopatías, falla cardíaca, problemas de la conducción eléctrica, isquemia miocárdica, por ejemplo, en asfixia de los niños, y te van a dar un shock de origen cardiogénico. También pueden tener, veíamos en la clase anterior, fotografías de neumotórax a tensión, grandes neumotórax o taponamiento cardíaco que te van a dar un shock de tipo obstructivo. Y el disociativo es cuando hay anemia severa, no es que haya disminución de volumen, sino que hay compromiso de la concentración de hemoglobina. Para cuestiones de pregunta de examen, obviamente de aquí puede salir una pregunta fácilmente. Muy simple, se hace una cosa, así que este cuadro tenganlo presente. En medicina hacemos muchos scores, han visto que en neonatología tenemos bastantes, hemos aprendido el ABGAR, dentro de unos minutos vamos a aprender el Silverman-Anderson para la dificultad respiratoria, y también van a encontrar un score de severidad del shock. Esto sí, olvídense que no va a haber una pregunta, porque no tiene sentido que se lo sepan de memoria, no les voy a poner un caso clínico para que me dé un score de shock. Eso sí que no le encuentro sentido. Porque total, en todas las unidades neonatales están las tablas pegadas por todos lados, y tenemos los files donde tienes todo, en la computadora tienes todo, así que esto no lo tienen que aprender. El ABGAR sí, porque el ABGAR lo tienen que hacer rápidamente a la hora que tiene un niño, lo tienen que tener en la cabeza. Y el Silverman-Anderson, que vamos a ver ahora, también se lo tienen que saber, y de ahí sí va a venir una pregunta. Sobre el tratamiento del shock podríamos hablar un día entero y no terminaríamos. Y esto es algo que se habla más para R2, R3 de pediatría, incluso para pacientes de subespecialidad. Así que no vamos a entrar en detalles de cómo se maneja tal o cual cosa en shock. Pero sí, por lo menos decir lo que se hace en estos niños. Generalmente estos bebés van a estar en ventilación mecánica asistida, ya sea el CPAP o sea el niño intubado. Todos saben lo que es el CPAP, pero lo han escuchado en estas semanas. ¿Alguien lo tiene claro qué es el CPAP? CPAP. Para el CPAP usas tubo endotraqueal. ¿Qué se usa? ¿Y cuál es la diferencia entre el CPAP y el oxígeno con cánula binasal? Todos saben lo que es el PIP y el PEEP. ¿Tienen claro eso? ¿Se acuerdan de fisiología? Eso lo vamos a hablar en un rato. Todo paciente en shock necesita un acceso vascular, obviamente, más de un acceso vascular. Necesitas monitorear todo, o sea, un balance hídrico estricto, que ya tuvieron clase de balance, aquí es totalmente estricto, y como es neonatología se consideran hasta las fracciones de los mililitros. Manejo de volúmenes, plasma fresco, congelado, plaquetas, crioprecipitados, dependiendo del caso. Agentes inotrópicos, vamos a usar dopamina, adrenalina, noradrenalina, glucocorticoides en casos extremos,
y en el caso de que hubiese daño de algún órgano, el manejo de esta. Entonces, el tratamiento es el mismo que un adulto, van a variar las dosis, son mini dosis y de acuerdo al peso. En términos generales, el shock es falla circulatoria aguda, inadecuada perfusión tisular como consecuencia, y vas a tener las dos cosas que les decía: llega poco oxígeno, llegan pocos nutrientes y una inadecuada remoción de los productos de desecho. Esto te lleva a la disfunción celular y la muerte celular, que ya sería el shock terminal. Entonces, para cuestiones de shock neonatal, eso es lo básico que tienen que saber, no tienen que hacer manejo. No les voy a hablar de cómo se maneja la adrenalina, ni la noradrenalina, ni la dobutamina, porque ni siquiera de internos lo van a hacer, ni siquiera el R1 lo hace, porque eso se hace ya R2, R3, y si hay residente de neonatología, lo va a hacer el residente de neonatología. Lo que sí tienen que tener claro son los trastornos respiratorios. Y vamos a hacer una figura con una tiza mejor. Se ve, la horizontal es tiempo y la vertical es presión. Presión en la vía aérea. Cuando yo inspiro, la presión en la vía aérea sube, porque se está inflando el pulmón. Se infla y cuando llegamos al máximo, llegamos a una presión máxima y ahí empieza la expiración y la presión comienza a bajar. Hasta que llega a un mínimo y de ahí empieza una nueva inspiración. Entonces, yo comienzo a inspirar, sube, máximo, después baja, sube otra vez y ahí baja. Esto me genera distintas presiones. Tengo aquí una presión máxima y tengo aquí una presión mínima. ¿Cómo se llama esta presión? PIP. La presión inspiratoria máxima, puede ser PIM en castellano, eso viene en inglés. ¿Y cómo se llama esta presión? ¿Cómo? ¿Y qué significa? Está al final, esto lo podemos dividir así. ¿Cómo se llama eso? Expiración. ¿Y cómo se llama este de aquí? Inspiración. Si se dan cuenta, la curva nunca llega a cero. Porque ¿qué pasa si la presión llega a cero? Se colapsa el pulmón. Entonces, esta presión de reserva acá evita el colapso. Cuando yo programo un ventilador mecánico para un adulto, un niño, para quien fuera, yo le tengo que decir a la máquina algunas cosas. La máquina no va a funcionar sola. Yo le tengo que decir a la máquina qué presión inspiratoria pico voy a usar. Le tengo que decir qué PEP quiero usar. Le tengo que decir mi tiempo inspiratorio, cuánto quiero que dure esto. Usualmente es de 0 a 3 a 0,4 segundos. Le tengo que decir cuánto tiene que durar esto y la máquina me va a decir cuál es la proporción entre inspiración y expiración y le tengo que decir qué frecuencia respiratoria quiero, porque si yo le digo a la máquina quiero 60 respiraciones por minuto, ¿cuánto dura cada ciclo respiratorio? 1 segundo. Y a la máquina le digo que el tiempo inspiratorio quiero que sea 0.3, ¿cuánto va a durar el tiempo expiratorio? 0.7. Entonces ahí la máquina me va a dar la proporción entre inspiración y expiración. ¿Qué más le tengo que decir a la máquina? Le tengo que decir qué FiO2 quiero.
Porque esto yo lo hago con un gas que contiene oxígeno, pero le tengo que decir qué gas quiero, porque los ventiladores tienen un blender, un mezclador, que tiene un ingreso de oxígeno puro y tiene un ingreso de aire comprimido. ¿Qué es el aire comprimido? Oxígeno con 21% y nitrógeno en su gran proporción y otros gases en menor proporción. Y la entrada de oxígeno es oxígeno al 100%. Y si yo le digo quiero un FiO2 de 50, va a mezclar ambos en el blender para darte un gas a una fracción de oxígeno que tú le estés pidiendo. Eso se llama el FiO2, ¿no? La fracción inspirada de oxígeno. ¿Cuál es el FiO2 mínimo? 21. Y el máximo, oxígeno puro, 100%. Entonces yo le digo todo eso al ventilador y el ventilador comienza a funcionar de acuerdo a lo que yo lo voy a programar. Quiere decir que este PEP normalmente está en el rango, digamos, de 3 a 4 centímetros de agua. Esto podría estar entre 12 y 16, etc. Hasta ahí todo bien. Recién vamos a explicar lo que es el CPAP. El CPAP significa darle una presión constante, por eso es CPAP, es presión aérea positiva continua. No hay flujo, no hay variaciones. El ventilador oscila. Tiene una presión más alta, una más baja. Una presión más alta, una más baja. El ventilador suena, está trabajando. En cambio el CPAP es un sonido constante, es como si estuviese soplando así. ¿Qué presión usa el CPAP? Usa PIP, usa PEP o usa una presión intermedia. Intermedia, ¿otra opinión? No puede usar PIP porque eso significaría que estás con el pulmón hiperinsuflado en todo momento, nunca expiras, estás en enfisema. Si usaras una presión intermedia, también sería un enfisema. Tienes que usar una presión equivalente al PEP, simplemente para preservar esta presión de acá, para evitar el colapso. Entonces hay niños que están con dificultad respiratoria y tú le pones CPAP a 4 centímetros de agua constante, pero el niño necesita tener automatismo respiratorio para generar los ciclos respiratorios. El CPAP no te hace respirar, el CPAP solamente te da una presión de apoyo y tú haces el resto del trabajo. Entonces un niño que está en shock con compromiso neurológico, si tú le pones CPAP no pasa nada, tiene que estar intubado y la máquina tiene que dar los ciclos respiratorios por él. Los prematuros a veces nacen con buen automatismo y con CPAP responden bien. ¿Por qué se creó el CPAP entonces? Si el ventilador mecánico sería mucho más práctico porque te da los ciclos. Porque el ventilador mecánico daña el pulmón de los recién nacidos y nos lleva a ¿qué patología? Displasia broncopulmonar. Bueno, agudamente te para una motórax, pero como consecuencia te da la displasia broncopulmonar, ¿no? Que es la consecuencia de sobrevivir. La displasia broncopulmonar, que la vamos a tratar ahora, es una patología que podríamos decir que cada vez hay más, porque cada vez hay más prematuros que sobrevivientes. O sea, no es que estamos mal, al contrario. Si antes no sobrevivía ningún prematuro, no ibas a encontrar patologías de prematuros. Entonces, eso es el PEP. Y eso tiene que ver con el CPAP. Por eso que en la clase anterior les puse una foto de un niño que tenía neumomediastino, ¿se acuerdan? Que estaba muy inflado, y yo les dije que ese niño estaba con CPAP. Quiere decir que la gran diferencia entre la cánula binasal, que te ponen una manguerita con 2 piquitos en la nariz y te da simplemente oxígeno al FiO2 que tú le digas a la máquina, pero te lo da sin presión, no hay presión, es un flujo, no infla nada. En cambio el CPAP te van a poner unos dispositivos nasales que encajan exactamente con el calibre de tu nariz y te manda una presión con resistencia. Quiere decir que eso puede inflar tu pulmón a esta presión, y como está entrando por la nariz, también se va a ir por el esófago y también te va a llenar de aire los intestinos.
Por eso que los niños en CPAP tienen que estar con una sonda orogástrica, para que haya descompresión gástrica del aire que se puede introducir. Las patologías más comunes que van a ver en neonatología, o que ya las están viendo, son la taquimia transitoria, que la conversamos en la clase anterior, la enfermedad de membrana hialina, también algo dijimos, el síndrome de aspiración de líquido amniótico meconial, es un cuadro desastroso, severo, feo, síndromes de fuga de aire, o sea, los neumotórax, persistencia de la circulación fetal, o sea, hipertensión pulmonar persistente, neumonías, etc. Y la enfermedad pulmonar crónica, que es la displasia broncopulmonar, y también podría extender, aunque más alejado, ya las malformaciones del diafragma, que vimos también algunas imágenes, laringomalacia, Pierre-Robin, que también lo hablamos. ¿Se acuerdan del Pierre-Robin? Que había en la mandíbula retrognatia, y hacía que la lengua esté muy grande en proporción a la cavidad oral y que haya retroceso de la lengua con obstrucción de vía aérea. ¿Se acuerdan? Entonces, son causas mucho más alejadas de problemas respiratorios. Laringomalacia, ¿saben lo que significa malacia? Aparte de un país. ¿Saben lo que es malacia? Laringomalacia, condromalacia, leucomalacia. Patología, tercer año. ¿Alguien sabe lo que es malacia? A ver, tú que siempre participas. ¿Tienes algún ejemplo? Te estás refiriendo más a las articulaciones, ¿no? Condromalacia. O laringomalacia. Malacia tiene algo que ver con lo que tú dices. El término preciso es reblandecimiento. Un tejido se reblandece y ya no es funcional. Como bien da el ejemplo, si tú estás intubado mucho tiempo, tus cuerdas vocales se van a reblandecer y te va a dar una laringomalacia. Por eso que cuando se sabe que una persona o un niño va a estar mucho tiempo con tubos, se le hace una traqueotomía. También tu cartílago articular se puede reblandecer por sobreuso, por ejemplo, y te da condromalacia, clásicamente la condromalacia patelar del corredor. Y también puedes tener leucomalacia, que es el reblandecimiento de la sustancia blanca cerebral, que se da mucho en recién nacidos, secundario a la asfixia o a la hipoxia cerebral, etc. Y esa zona cerebral se reblandece y queda no funcional. Van a ver, si es que ya no tuvieron una clase donde seguramente han hablado de leucomalacia periventricular, LPV. Eso es una consecuencia terrible de los recién nacidos prematuros que además tuvieron hipoxia, etc. Entonces, taquimia transitoria. Pero antes, este es el score, que dentro de un momento les voy a explicar la fisiopatología del score. Acá solamente entender que hay 5 parámetros. El quejido expiratorio, no es inspiratorio, por favor, en la pregunta del examen va a haber una que diga inspiratorio y ustedes van a volar a marcar sin pensar, pero es expiratorio. Si tú escuchas el quejido con el estetoscopio, entonces, sin estetoscopio, que todo el mundo lo escucha, el niño está con dificultad respiratoria y a la expiración sientes algo así, ese es 2. Si tú tienes que poner la campana de tu estetoscopio cerca a su nariz para escuchar ese quejido, es 1, y si no tiene 0. Aleteo nasal es un poco subjetivo. Si no tiene aleteo nasal, es 0. Si tiene aleteo nasal es 1, y si es muy marcado, o sea, se aperturan mucho las fosas nasales, eso es 2. Y esto
Esto del aleteo nasal tiene una explicación que lo vamos a hablar en un momento, pero es simplemente para abrir el calibre de las vías aéreas y disminuir la resistencia al ingreso del aire. Retracción sifoidea, el apéndice sifoide, si ustedes lo conocen, es una causa muy común de consultas en los padres de sus recién nacidos en las primeras consultas postnatales, porque a todos los niños les ven debajo del esternón una cosita que sobresale y los padres no saben cómo se asustan, creen que es un tumor, que algo les ha pasado. Y esto, en la medida que el niño crece y el tórax crece más, porque al principio tiene mucho abdomen, eso comienza a esconderse y desaparece. Pero es una consulta, les van a preguntar mucho en las visitas del puerperio los padres si ese apéndice sifoide es algo malo. Entonces, este cartílago que se mueve, vamos a ver ahora en un gráfico por qué es un signo que nos ayuda a dar un score. Y también es subjetivo cuando es el movimiento, por ahí la restracción de este apéndice es 2, mediana es 1 y 0 que no existe. Tiraje intercostal, cuando tienes compromiso de muchos paquetes musculares torácicos, o sea, de todos es 2, cuando solamente hay un discreto tiraje intercostal es 1 y cuando no hay es 0. Y finalmente el desbalance tóraco-abdominal, que eso lo vamos a ver mejor en una gráfica. Y esto nos lleva a la taquipnea transitoria del recién nacido. Conversábamos en la clase anterior de que en la etapa fetal el pulmón está lleno de líquido pulmonar y que el líquido pulmonar se produce a grandes velocidades, de 5 a 7 mililitros por kilo por hora se está produciendo por las células epiteliales respiratorias. Un niño de 3,5 kilos podría estar produciendo casi 25 mililitros por hora, es un montón. Y el pulmón podría tener un volumen total de 20 a 30 por kilo. O sea, si pesa 3,5 kilos y tiene 30 por kilo, estamos hablando de como 100 mililitros en total, que se está constantemente cambiando. Entonces, 100 mililitros son 5 jeringas de 20. Eso es bastante volumen. Este volumen está muy bien en la vía fetal, pero cuando nacemos tiene que irse. Y dijimos en la clase anterior que cuando al niño se le daba la señal de que estaba por nacer, y esa señal se llama labor de parto, y la labor de parto la desencadenan las prostaglandinas. Por eso que las pastillas de misoprostol, que son prostaglandinas, si son puestas en el fondo del saco de Douglas, y esto es un método abortivo, se diluyen, se absorben y te liberan una labor de parto, te desencadenan. Entonces hay mujeres que lo usan en las primeras semanas de gestación y abortan. Pero si tú lo haces con 39 semanas, te desencadena una labor de parto. Entonces las prostaglandinas son responsables de preparar el cuerpo de la mujer para el parto. ¿Qué significa preparar el cuerpo de la mujer? Dilatar y adelgazar el cervix para que el niño pueda pasar y preparar todas las estructuras pélvicas, musculares, ligamentosas, etc., para que el niño pueda pasar por el canal vaginal. Porque normalmente un niño de 3,5 kilos no podría pasar por ahí. Entonces se necesitan muchas horas, además de los 9 meses de gestación, muchas horas de preparación de los tejidos maternos para que el niño pueda nacer por vía vaginal. Pero así como la mujer se prepara y también se prepara para el sangrado que va a tener y todo lo que significa un parto, el bebé tiene que prepararse. Y una de las preparaciones que necesita el niño para nacer es que alguien le diga a su pulmón: para de producir tanto líquido. Y entonces le llega la señal a través de las prostaglandinas y el niño cesa su producción de líquido pulmonar. Pero lo que ya produjo, y esos 100 mililitros que están en el pulmón, también le tienen que decir: ahora absórbelo. Entonces el niño va a comenzar a absorber por vía hemática y linfática hasta el 80% del contenido pulmonar. El resto que queda va a ser eliminado por la compresión de la caja torácica por el canal vaginal cuando sale. O sea, el niño es exprimido. Y cuando nace, después de 12 horas de labor de parto y por vía eutóxica, o sea vaginal, el niño sale con un pulmón casi prácticamente seco y da su primer llanto, que es su primera inspiración, y comienza todo el proceso postnatal y la fase de adaptación, donde el niño al principio obviamente va a tener mucho moco, secreciones, porque el pulmón no está totalmente seco,
Escuchen la respiración de un niño que acaba de nacer, suenan secreciones, suena líquido. No es un pulmón perfecto. Pero imagínense un niño que nace por cesárea programada, o sea, una mamá tiene 39 semanas y dice, bueno, mañana a las 8 a.m. me operan. No ha tenido ninguna contracción, no ha tenido ninguna liberación de sustancias de la labor de parto, y de pronto al niño cortan la piel, el útero y ¡prac!, lo sacan sin previo aviso. Ese pulmón está repleto de líquido pulmonar y la posibilidad de hacer una taquipnea secundaria a estar con agua en el pulmón existe. Y por eso se llama también pulmón húmedo, o síndrome de distrés respiratorio tipo 2 o el síndrome de Avery. Entonces el niño nace y de entrada tiene distrés respiratorio. Sí, nace y ya tiene dificultad, porque hay agua en el pulmón, no es algo que se comienza a formar. La evolución de estas patologías ya nace con distrés y va mejorando en las primeras 72 horas. Hay otras patologías que nacen bien y en las siguientes horas vas empeorando. Ellos nacen mal. Entonces es de inicio precoz. Si tú le das un poco de oxígeno a los niños, se estabilizan. Por eso hay muchos recién nacidos, no sé, de familiares, que nace un bebé, todo bien en una cesárea, y dicen, ¿dónde está? No, está en la incubadora, con un poco de oxígeno. Y después de 12 horas, 18 horas, ya pasa con la mamá. Son trastornos de este tipo, más leves, pueden ser leves o pueden ser un poco más severos. Hay niños que incluso podrían llegar a necesitar asistencia ventilatoria. Todos ocultos al niño, al principio vas a encontrar solamente los ruidos típicos de unos estertores, pero nada más. Y más que dificultad respiratoria vas a encontrar taquipnea. ¿Qué encontramos en la radiografía entonces? Primero, es un pulmón que está hiperinsuflado. Al haber hiperinsuflación, aumentan los espacios intercostales y se horizontalizan. Entonces, puede haber líquido en las cisuras, derrame pleural, es raro, pero podría haber. Pero no hay broncograma aéreo, porque en este caso no hay consolidaciones, no hay infiltrados. Es una patología de resolución no tan larga, no tan severa, pero clásicamente, ¿qué es lo que tengo yo en la vía aérea en estos niños? ¿Agua o aire? Hay agua, aire también, pero hay agua. ¿Y el agua de qué color se ve en una radiografía? Blanco. Entonces la vía aérea se pinta de blanco y por eso le llaman el corazón velludo, porque de ambos lados del corazón salen los bronquios pintados de blanco. Entonces, clásicamente, pregunta de examen, la radiografía de la taquipnea transitoria es hiperinsuflación con aumento de los espacios intercostales, horizontalización de los mismos y el corazón velludo. Broncograma aéreo es al revés, que la vía aérea se ve de color negro sobre un fondo blanco. ¿Se acuerdan? Entonces, totalmente opuesto. Y en este caso, generalmente son niños a término, porque nadie va a hacer una cesárea programada con 30 semanas. ¿Sí? Entonces, estos niños se van a resolver generalmente bien en 2-3 días. Taquipnea transitoria está bien, el tratamiento es un poquito de oxígeno y esperar que la cosa se resuelva sola. No le vas a dar antibióticos, no le vas a poner tubos ni nada generalmente. Podrías usar un poco de CPAP a veces, y generalmente solamente con cánula binasal de oxígeno. Pasamos entonces a la enfermedad de membrana hialina o síndrome de distrés respiratorio tipo 1, la taquipnea del tipo 2. Y esto ya lo vimos también en una clase cuando les dije que las 34 semanas era un punto de corte importante que demarcaba la diferencia entre muchas cosas. Decíamos que después de la semana 34 había maduración de diferentes partes del organismo de los fetos. Una de ellas era la maduración pulmonar, otra era la maduración del bulbo respiratorio, la otra era la maduración de la retina, de la función renal, maduración de la piel, maduración de la motilidad intestinal. Quiere decir, y de lo que les dije, la capacidad de succionar, deglutir y respirar. ¿Se acuerdan del 1-1-1 que hablamos en la primera clase? Quiere decir que un niño pasada la semana 34 tiene menor incidencia de distrés respiratorio por membrana hialina
menor incidencia de apnias neonatales o apnias prematuro, menos retinopatías del prematuro, mejor tolerancia oral, menores problemas renales, etc. Pero en el caso de la membrana hialina, la semana 34 va a marcar un punto importante. También dijimos en la primera clase estas grandes diferencias, que es muy distinto tener un niño de 30 semanas, un niño a término y un adulto en lo que se refiere al volumen pulmonar. Y esto era por la manera como maduraban los alvéolos. Y les dije que los alvéolos crecían a través de la septación, o sea, la alveolarización, que era aumentar el número de alvéolos, y el mecanismo era a través de un septum que separaba el alvéolo en dos. Y les dije que este fenómeno se daba más o menos hasta la primera infancia, y después ya no. El número de alvéolos que tienes hasta los 5 o 6 años es de 300 millones, y después ya no vas a tener más. Y si fumas, es tu responsabilidad destruirlos, pero no se van a regenerar. Entonces, un recién nacido a término tiene 50 millones de alvéolos, y un adulto o un niño de 8 años ya tiene 300 millones. Ya no vas a tener más. La superficie de intercambio gaseoso del pulmón de un recién nacido a término es de 3 a 4 metros cuadrados. ¿Se acuerdan que dijimos? Porque toda la superficie esférica del alvéolo está cubierta por una malla de capilares. Quiere decir que toda la superficie esférica, o sea, tridimensional del alvéolo, puede intercambiar gases. Entonces, 300 millones o 50 millones, en el caso de los atérminos, de alvéolos, te dan una superficie de intercambio gaseoso de 3 a 4 metros cuadrados. Y en el adulto es de 75 a 100 metros cuadrados. Es como una cancha de tenis. Entonces tenemos que el prematuro podría llegar a ser 0,3 metros cuadrados. ¿Por qué tanta diferencia solamente en 9 semanas? Porque acá no es cuestión de peso, es cuestión de maduración alveolar. Quiere decir mayor densidad de capilares, menor distancia entre el capilar y el alvéolo, y mayor perfusión alveolar, y eso se llama madurar, que aumente la perfusión alveolar, que aumente los capilares en su densidad, que disminuya la distancia entre los capilares y el alvéolo, etc. Por eso que hay una gran diferencia si tienes menos o más de 34 semanas. También hablamos de las fases del desarrollo pulmonar y dijimos que la viabilidad se da, pregunta de examen, en la fase canalicular. Antes de la fase canalicular no hay posibilidad de sobrevivir, entre otras cosas, porque no solamente hablemos del pulmón, sino hasta de la piel se puede hablar para entender la viabilidad. Antes de la semana 23 no hay fase canalicular, entonces no hay nada en el pulmón que te pueda hacer vivir. Por más que lo intubes y hagas lo que hagas, el niño no va a sobrevivir. La piel es un determinante importante también, porque el niño pierde agua y todo por la piel y se muere. Entonces vean que la fase alveolar, en donde se da la alveolarización, les decía que hasta los 5 años más o menos estás produciendo nuevos alvéolos, por eso que naces con 50 millones, pero puedes llegar a 300 millones a los 5 años. Así como se producen nuevos alvéolos, se tienen que producir nuevos capilares, porque si hay ventilación, tiene que haber perfusión. Entonces, la fase alveolar y la vascular van juntas hasta los 5 años. Se siguen produciendo alvéolos que son perfundidos. Repetimos lo del alvéolo. Teníamos los neumocitos tipo 1 y los neumocitos tipo 2. Dijimos que era como un balón antiguo de fútbol, que unos daban estructura esférica al alvéolo y los otros eran los más grandes que están ahí. De repente seguimos. Bueno, ahora volvemos a los neumocitos. Dijimos que la gráfica anterior era eso, una gráfica, y que esto te da una idea mucho más certera de lo que es tridimensionalmente el alvéolo, ¿no? Es una esfera totalmente tapizada por una red de capilares muy densa que te da toda una superficie de intercambio gaseoso. A mayor maduración pulmonar, mayor densidad de capilar y mayor número de alvéolos, que te da una superficie de intercambio mayor. Y decíamos entonces que los neumocitos tipo 2, que son los grandes que están ahí, es donde se sintetiza, se almacena
y se secreta el surfactante. ¿Dónde se almacena? En los cuerpos lamelares, pregunta el examen. Y de ahí se secreta hacia la luz alveolar y está bañando todo el interior del alveolo, evitando el colapso. Mientras que los neumocitos tipo 1 le dan estructura al alveolo, ¿no? Son planos. Aquí tienen los cuerpos lamelares, los neumocitos tipo 2, la capa de surfactante, y si tú analizas el surfactante son capas y multicapas fundamentalmente fosfolípidos. Esta es una gráfica muy vieja, me parece que es de la Universidad de Miami, si no me equivoco. Bueno, lecitina, esfingomielina. La lecitina es un componente importantísimo del surfactante. Quiere decir que en algún momento de la gestación el surfactante, porque hace un momento hemos hablado de la estructura pulmonar, pero hablemos del surfactante, de la función, aumenta notablemente su cantidad. Vean cómo la lecitina, que refleja la cantidad de surfactante, se dispara a partir de la semana 34. Y hace mucho tiempo, cuando yo era interno en el 96, había un test que se llamaba el test de lecitina esfingomielina. Entonces tú tomabas, a través de la amniocentesis, sacabas líquido amniótico y se hacía el test, lo hacíamos en guardias con unos tubos de ensayo, y sacabas la proporción entre la lecitina y la esfingomielina. Si salía 1 a 1, estabas acá. O sea, no había maduración. Y tú decías, este niño todavía que no nazca porque el pulmón está inmaduro. Pero si encontrabas 3 a 1, 4 a 1, 5 a 1, siendo el número mayor la lecitina, te traducía maduración pulmonar de manera indirecta, porque te estaba hablando de que había gran producción de surfactante. También hay otro test que hace el recuento de cuerpos lamelares en el líquido amniótico. ¿Por qué dijimos en la clase anterior de que el feto, cuando está dentro de su mamá, no inspira, pero sí bota los desechos pulmonares hacia el líquido amniótico? Por eso que en el líquido amniótico puedes encontrar lecitina y puedes encontrar cuerpos lamelares, pero no vas a encontrar todos los contenidos amnióticos dentro del pulmón. La fase sacular, vean, está ahí en la semana 23 en adelante, ahí hay sobrevivido, ¿no? Hacia atrás, no. Y te dice lo que es el parto prematuro, ¿no? A partir de la semana 23. Esta gráfica es muy importante, no solamente para el curso, sino para la vida. FEV es volumen expiratorio forzado. Es el flujómetro que hacen soplar a los niños en las guardias de pediatría en emergencia. ¿Alguien está haciendo prácticas de pediatría? Sí, la tercera parte, ¿no? O 2/3. Y ahí, cuando llega un niño asmático, le dan el flujómetro y lo hacen soplar. Le dicen, sopla todo lo que puedas, y te marcan una cosita que se llama el volumen expiratorio forzado. Si hay asmáticos en esta sala, de todas maneras hay asmáticos. Levanten la mano a los asmáticos. Claro, tiene que haber por lo menos 10%. Entonces, el asmático tiene mucha dificultad para expirar. Entonces, cuando llega un niño asmático, antes de empezar todo el proceso, lo hace soplar y te da un valor. Y de ahí lo nebulizas una vez, o 2, o 3, y entre cada nebulización vas probando la flujometría. Y va mejorando, hasta llegar a niveles óptimos, y el niño podría considerar mandarlo a casa. También tienes que ver la saturación de oxígeno, también tienes que ver el score, etc. Entonces, el volumen expiratorio forzado es un buen parámetro para ver función pulmonar. Claro, no es una espirometría, pero por lo menos te ayuda. Normalmente, un niño nace, vean la línea azul, y su volumen inspiratorio va subiendo. Vean que ahí está los 5 años, que es el punto en el que ya dejó de formarse más alveolos. Pero la caja torácica crece, se hace más fuerte, el niño va desarrollando. Entonces su volumen aumenta hasta los 25 años, donde están ustedes. Ustedes están en la etapa máxima, no solamente del pulmón, de todo su cuerpo. De ahí comienza el envejecimiento de todo. O sea, disfruten porque están en un mejor momento, en todo aspecto.
De ahí vean, viene una meseta cortita y comienza a bajar tu función pulmonar. Pero ¿por qué no te sientes enfermo? Porque cada edad tiene unos requerimientos físicos. O sea, una persona de 50 años que le gusta correr ya no va a correr lo mismo que corría a los 25. Y él se va a sentir muy bien, porque cada edad tiene sus requerimientos. Y una persona de 75 años tiene una actividad física mucho menor, camina más despacio, puede hacer natación y nada más despacio, entonces sus requerimientos son menores y vive bien. Vean la línea que dice síntomas. ¿Cuándo aparecen síntomas secundarios al compromiso respiratorio? Si tú tienes un pulmón sano al nacer, nunca fumas y llevas una vida sana, nunca vas a tener sintomatología respiratoria. Y puedes morir de 90 años tranquilo. Pero si eres fumador, vean la línea punteada azul, comienzas a toser, a tener enfisema, a toser, y cuando cumplas 60, 70 años, han visto mucha gente de esa edad que respira rápido y se agita, no puede tener actividad física y tiene una vejez problemática, tosen todo el día, la pasan mal. ¿Cuál es lo triste? El 30% de los prematuros en Estados Unidos, menores de 1500 gramos, fuman. Entonces, cuando pasen los años, porque todavía esos chiquitos no tienen 50 años, cuando tengan 50 años van a tener sintomatología respiratoria y discapacidad respiratoria. O sea, van a estar en silla de ruedas, van a estar con oxígeno en casa, con solamente 50 años. Entonces, tu función pulmonar, si llevas una vida sana, nunca te va a dar compromiso de tu vida en términos generales. O sea, no vas a ser una persona con discapacidad, ni sintomatología, no vas a estar tosiendo, ni vas a tener dificultad. Pero tú puedes cambiar eso a través del tabaco. Y si eres susceptible y además fumas, la cosa es peor. Entonces, el síndrome de distrés respiratorio tipo 1, enfermedad de membrana hialina, es una enfermedad por inmadurez. Y la palabra membrana hialina no debería ser incluida en el nombre de la enfermedad. No tiene sentido. Anatómicamente, entonces, tenemos un pulmón inmaduro. ¿Qué significa inmaduro? Con menos número de alvéolos, con menor número de alvéolos, con menor cantidad de surfactante. Y al haber menos surfactante, menor capacidad de evitar el colapso. Quiere decir que es un pulmón poco elástico, poco distensible. Esa es la palabra adecuada. Hay una área insuficiente para intercambio gaseoso, ya vimos por qué. El lecho capilar es deficiente, o sea, menor densidad de capilares, y el intersticio es más extenso, o sea, hay mayor separación entre el capilar y el alvéolo. Esto condiciona mayor distancia entre los alvéolos y el endotelio capilar, que dificulta el intercambio gaseoso. Entonces, fundamentalmente, de acuerdo a la estructura pulmonar microscópica, eso pasa en la membrana o en la enfermedad por inmadurez pulmonar. Desde el punto de vista de la función, como hay menos surfactante, no puedes prevenir colapso. Hay un pulmón menos distensible. Y si hay dificultad para esta distensibilidad y el pulmón se tiende a colapsar, entonces no se establece la capacidad residual funcional. ¿Se acuerdan qué es la capacidad residual funcional? ¿Quién me lo dice? Forzada. Botas todo el aire de tu pulmón y algo queda. Algo tiene que quedar, porque si no queda nada hay colapso. Entonces, eso que queda no se establece en el recién nacido prematuro y por eso hay colapso. Porque el surfactante te protege de ese colapso. Entonces, el colapso alveolar condiciona que la oxigenación y la ventilación, por obvias razones, sean inferiores. Y cada respiración necesita mucho más esfuerzo para insuflar el pulmón. Vas a necesitar mucho más energía porque es un pulmón poco distensible. Quiere decir que es mucho más rígido. Y viene la palabra de distensibilidad pulmonar, o compliance pulmonar. Esa curva te habla en la horizontal, presión necesaria para inflar un pulmón. Y en la vertical, el volumen que ingresa al pulmón.
Pongamos ejemplos muy simples. Yo les doy a ustedes para inflar un globo de cumpleaños, son grandes, y estoy seguro que casi todos los que están aquí lo van a poder inflar. Y eso, en las clases antes hacía eso, les traía globos grandes y todos los inflaban. Y después les daba globos de carnaval, los más chiquitos, que son menos distensibles. Y la mayoría de chicas no podían inflarlos. Y algunos que se esforzaban podían inflar un globo de carnaval. Pero si les daba una cámara de bicicleta, no le iban a poder inflar. Y si les doy una de auto, menos, y de tractor, menos. En la medida que disminuye la distensibilidad, ¿qué necesito para inflar? Más presión, más esfuerzo. Y si en el caso del globo tienes que utilizar toda tu caja torácica y toda tu capacidad pulmonar para inflar, y te cansas. Pero si algo es muy distensible, no. Entonces, si yo necesito mucha presión para hacer ingresar un volumen, entonces disminuye la distensibilidad y la curva comienza a caer porque necesita mucha presión, y a pesar de la mucha presión el volumen que ingresa es menor. Entonces cuando la curva cae a la derecha es porque está cayendo la distensibilidad. Y los ventiladores mecánicos actuales en las unidades neonatales y también de adultos, todo es electrónico obviamente, y táctiles, digan a sus profesores que les enseñen la curva de distensibilidad pulmonar, y van a ver cómo cada vez que el niño respira se hace esta curva, se hace así, sube y baja, sube y baja. Y la idea es que la curva se comience a levantar, o sea que mejore la distensibilidad. Y cuando tú le pones el surfactante, pre, post, ves cómo la curva cambia. Entonces tenemos un pulmón que debería ser muy elástico y muy distensible, pero que en este niño prematuro es muy rígido. Ese es el pulmón. Y por fuera del pulmón está la caja torácica. Y la caja torácica debería ser muy rígida y muy fuerte. ¿Por qué la caja torácica debería ser muy fuerte? Porque nosotros tenemos el pulmón, que es el globo respiratorio. El pulmón tiene pegada una membrana que se llama pleura visceral. Luego sigue la pleura parietal, y la pleura parietal está pegada a la caja torácica. Entonces tenemos por fuera la caja torácica con su pleura y por dentro el pulmón con su pleura. Entre ambas pleuras, ¿qué hay? El espacio pleural, que es virtual y se hace real en un neumotor, ¿no? Este espacio virtual que hay ahí, líquido pleural, ¿no? Que da la lubricación para que puedan haber distensión y todo, y que se mantenga la presión negativa. En este espacio hay presión negativa. Al haber presión negativa, las dos pleuras están pegadas. Donde va una, va la otra. Entonces la caja torácica, con los huesos costales, y el esternón y todo, y sus músculos son mucho más fuertes que el pulmón. Entonces si tú inflas tu caja torácica, así, estás inflando tu pleura parietal. Y como tu pleura parietal está pegada a la visceral, va a hacer que el pulmón se infle. Entonces, al inflarse, por diferencia, por gradiente de presión, el aire entra por la tráquea. Entonces, si yo distiendo mi pulmón y no dejo entrar el aire porque cierro la boca y la nariz, no puedes. Entonces, la caja torácica tiene que ser más fuerte que el pulmón. Pero ¿qué pasa en el prematuro? Está todo invertido. El pulmón es muy débil porque es poco distensible. Pero la caja torácica, el pulmón es muy rígido y la caja torácica es muy débil porque sus huesos, si vieron prematuros, son muy débiles y tienen muy poca musculatura torácica. Entonces el pulmón le gana a la caja torácica. Y al ganarle a la caja torácica, cuando la caja torácica hace el esfuerzo para inflarse, el pulmón que está dentro, como es rígido, le dice, no voy a ir. Pero la caja torácica sigue insistiendo, y como el pulmón no va, se hunden las partes más débiles de la caja torácica, y se hunden los espacios intercostales, y se hunde el apéndice sifoides, porque el pulmón desde adentro se resiste a ser insuflado, porque está muy rígido por todo lo que hemos dicho hace un momento. Entonces el recién nacido no está en capacidad de lograr suficiente presión inspiratoria para abrir sus alveolos carentes o escasos de surfactante. Entonces la caja torácica se retrae, porque la caja torácica de los niños
es muy débil. Entonces, ¿qué hace el recién nacido prematuro? Tiene un elemento más que se llama diafragma, que es grande, que es fuerte, es más fuerte que su caja torácica, y comienza a echar mano del diafragma de una manera violenta y comienza a generar grandes contracciones diafragmáticas, creando grandes presiones inspiratorias, pero generando poco ingreso de volumen, pero por lo menos va sobreviviendo el niño. El diafragma es una cúpula muscular, sí. Cuando está relajado es una cúpula y cuando se contrae se aplana. No, entonces es una cúpula así y cuando se contrae baja. Este espacio que deja, esta diferencia de espacio, es el espacio que va a ocupar el aire que entra. Entonces los recién nacidos tienen una respiración muy abdominal, porque insisto, su caja torácica es débil. Y el diafragma va a formar parte dentro de un momento del Silberman-Anderson, cuando hablemos de la desbalance tóraco-abdominal. Entonces, si yo comprimo esta bolsa de reanimación, vuelve a su estado normal. Si yo expiro mi pulmón, inspiro y vuelve a su estado normal. Si yo soy un gigante y comprimo este globo aerostático, ahí se queda. No se va a volver a inflar. Entonces el pulmón sería como una bolsa de reanimación que debería de insuflarse rápidamente. Este es un alveolo maduro normal donde hay fuerzas hacia afuera. El alveolo está constantemente con fuerzas para mantenerse inflado. Tú expiras y se infla otra vez. Mientras que un alveolo de un prematuro menor de 24 semanas, al haber ausencia o déficit surfactante, disminuye la distensibilidad y hay una constante fuerza que lo lleva hacia el colapso. Y el niño se defiende de esta fuerza que lo quiere llevar al colapso con el diafragma, con esfuerzo respiratorio. Y por eso aparecen signos de dificultad respiratoria que son el esfuerzo que hace el niño para no ahogarse. Es respirar rápido, utilizar todos sus músculos respiratorios, utilizar con gran potencia el diafragma, hasta que se agota, se fatiga y se muere. Y ahí aparece la neonatología para evitar esto y darle asistencia ventilatoria. El Silberman-Anderson, entonces. Caja torácica, es lo azul. Esternón, apéndice sifoides. Costillas, espacios intercostales. Tráquea, diafragma y abdomen. El niño quiere inspirar, entonces amplifica su caja torácica. Pero el pulmón, que es muy rígido, se resiste y jala hacia adentro por esas fuerzas que les decía. Y al jalar hacia adentro, en la inspiración, vamos a tener retracción de los espacios intercostales y retracción sifoidea. Y ahí ya tienes dos signos del Silberman. Entonces el niño usa su diafragma con gran potencia y cuando inspira, el diafragma baja. Quiere decir que paradójicamente en la inspiración vas a tener un abdomen que sube y paradójicamente un tórax que baja. Entonces el niño inspira y el abdomen sube y el tórax baja. Y ese es el desbalance tóraco-abdominal, que le pones 2 cuando el abdomen sube y el tórax baja, que le pones 1 cuando el abdomen sube y el tórax no se mueve, y le pones 0 cuando no existe. Tiene que ver con la utilización marcada y fuerte y violenta del diafragma para evitar ahogarse. Y me quedan 2, el aleteo nasal y el quejido. ¿Por qué hay quejido expiratorio? Y esto también es muy simple. El niño está con una tendencia constante a colapsar sus alveolos. Se quieren colapsar. ¿En qué tiempo respiratorio creen ustedes que se da el colapso? ¿En la inspiración o en la expiración? En la expiración. Cada vez que el niño bote el aire, comienza a perder alveolos. Entonces, hay un mecanismo de defensa que tiene el niño. Imagínense ustedes que inflan un globo, lo inflan y cuando ya está inflado, le hacen un nudo. Lo aplastan para desinflarlo, pero no dejan salir el aire. ¿Qué pasa con la presión dentro? Lo aplasto y no dejo salir el aire. Aumenta. Y si había algunas partes del globo que se iban a comenzar a pegar, se comienzan a abrir en la medida que tú lo aplastas. Imaginemos un guante quirúrgico, que tú lo inflas
pero un par de dedos no se inflaron bien. Entonces tú le haces un nudo donde has inflado y aplastas el guante inflado. ¿Qué pasa con esos dedos? ¡Pac! Se inflan, ¿no? Lo mismo, entonces el niño quiere hacer eso, quiere que en algún momento hacer un mecanismo para que esos alvéolos que se iban a colapsar se inflen. Entonces inicia el esfuerzo expiratorio, pero no deja salir el aire, cierra la glotis. Y esa presión que se genera dentro del tórax con glotis cerrada infla los alvéolos que se iban a colapsar. Pero la presión vence luego a las cuerdas vocales, y estoy hablando de fracciones de segundo, es algo inmediato. Y se abre la vía aérea de manera violenta y el aire sale violentamente y suena. Por eso que el quejido expiratorio marca el inicio de la expiración, porque es cuando se abren las cuerdas vocales y sale el aire violentamente. Entonces el quejido no puede ser inspiratorio. ¿Dónde tengo quejido inspiratorio? En el estridor del Krupp, por ejemplo. El niño que llega porque está vibrando el epiglotis. Pero en este caso el sonido, el quejido es expiratorio. Así que no se puede concebir que se equivoquen en esa pregunta del examen. Y lo otro es el aleteo nasal. Hace algunos años se puso de moda entre los futbolistas ponerse un aperturador de fosas nasales en la nariz. ¿Han visto en diferentes disciplinas deportivas? ¿Qué es? Es una lámina que en realidad la lámina siempre está estirada así, una placa de metal planita y que por un lado tiene un adhesivo. Entonces tú lo doblas con los dedos, te lo pegas acá y cuando lo sueltas la lámina quiere abrirse, pero como tiene adhesivo va a abrir tus fosas nasales. Entonces eso disminuye la resistencia de ingreso del aire al aumentar el calibre, y eso hacen los bebés, aperturan sus fosas nasales en la inspiración, y eso se llama aleteo nasal. Entonces la enfermedad de membrana hialina puesta con signos de interrogación, porque no debería llamarse así, es una enfermedad por déficit de surfactante o por inmadurez, propiamente dicho. ¿De dónde aparece el nombre de membrana hialina? Sí lo conversamos, ¿no? ¿Todos saben? ¿Te acuerdas qué es la membrana hialina? No leas. A ver. ¿Dónde está la membrana hialina? Les voy a poner opciones. Está en el bronquiolo terminal. Está en el nemocitos 1, nemocitos 2, intraalveolar, intersticio alveolo-capilar o en el endotelio capilar. ¿Dónde están? O sea, imaginemos la unidad alveolo-capilar, ¿no? Tienes el alveolo y el capilar. Entre ambos el espacio intersticial. Y el alveolo tiene nemocitos tipo 1, tipo 2, el bronquiolo terminal. Y el capilar tiene el endotelio y el espacio intracapilar. ¿Dónde creen que está la membrana hialina? O ninguna de las anteriores también podría haber. ¿Sabes? ¿Sabes? ¿Alguien sabe? La membrana hialina normalmente no existe. Nadie acá tiene una membrana hialina. Entonces cuando te dicen enfermedad de membrana hialina, es una membranitis entonces. O sea, se enfermó una estructura. En realidad la membrana hialina no existe. Es una consecuencia de tener un pulmón inmaduro con déficit surfactante que te lleva al colapso y que te da toda una cascada que te lleva al final a la membrana hialina. Quiere decir que los prematuros cuando nacen no tienen el distrés respiratorio que van a tener, diferente a la taquicardia transitoria. Nacen y tú los ves más o menos bien, pero los ves 6 horas después y están fatales. Pero vamos a ver una gráfica primero. Aquí. Morfología pulmonar inmadura, menor de 34 semanas. Por consecuencia, déficit de surfactante, menor distensibilidad pulmonar, mayor espacio intersticial, menor vascularización, o sea, perfusión, porque hay menor densidad capilar. Todo eso me lleva a
al colapso, o sea, al déficit surfactante, colapso alveolar. Al haber colapso hay menor superficie de intercambio gaseoso. Y al haber menor superficie de intercambio gaseoso hay más hipoxia, baja el oxígeno, sube el CO2. La hipoxia y hipercapnia me llevan a la acidemia. La acidemia te da vasoconstricción, los vasos generales, pero pulmonares fundamentalmente. Y eso te lleva a la hipoperfusión. Entonces, si ya se estaba alterando la ventilación, ahora se altera la perfusión. Y eso te da más hipoxia y más hipercapnia. Y te da más acidemia y más vasoconstricción y comienza a girar. Pero esta hipoxia, esta hipoperfusión del tejido pulmonar te lleva a la isquemia tisular pulmonar, con daño del capilar del endotelio respiratorio. Y estas células por hipoxia se comienzan a dañar y se comienzan a debilitar y comienza a generarse toda una inflamación, porque todas estas células de desechos inflamatorios van a discurrir hacia el alveolo y van a caer dentro del alveolo y van a formar una membrana hialina que va a dificultar aún más la ventilación, o sea, va a haber pobre ventilación y te va a dar más hipoxia y te va a dar más hipercapnia. Lo vamos a ver en un gráfico otra vez, aquí está. Entonces, si comienzan a formar un montón de contenidos hialinos dentro del alveolo, que lo vamos a ver ahora en otra gráfica también, hay edema intersticial porque aumenta la permeabilidad capilar, se sale el agua. Entonces vas a tener 4 barreras para el intercambio gaseoso. Primero, la presencia de una membrana. Segundo, edema, que aumenta el espacio intersticial. Tercero, la vasoconstricción que vimos hace un rato, que disminuye la perfusión. Y cuarto, el colapso. O sea, ahí ya no hay nada, no hay intercambio gaseoso. Esta sí la vimos la clase anterior. A la izquierda tiene un alveolo sano. Vean que tiene su capa de surfactante, su epitelio del bronquiolo terminal está completo, el de la derecha está debridado, dañado por hipoxia, por daño tisular. Vean cómo hay edema, depósito de la membrana hialina, aquí está. La migración de todas las células inflamatorias, edema intersticial, aumenta, se sale el líquido de los vasos capilares, etc. Entonces, es toda una cascada inflamatoria que termina dañando al pulmón de manera muchas veces irreversible y el niño fallece. Entonces, ¿cuál es la etiología de esta patología? Haber nacido prematuro, generalmente menos de 34 semanas, y será peor mientras más prematuro seas. Anatomía y fisiología pulmonar inmaduras. Producción de surfactantes limitada. Almacenes de surfactante, que son los cuerpos lamelares, se depletan rápidamente. ¿En quiénes entonces? En los menores de 34 semanas, y mientras más pequeño sea, peor será. Entonces, ¿qué es el surfactante? Es aquella sustancia fundamentalmente proteica, fosfolípidos, que te va a evitar el colapso. ¿Dónde se produce? ¿En qué células? Nemocitos tipo 2. Aquí está la composición. ¿Cuáles son los factores que se asocian con esta enfermedad y con un peor pronóstico? La edad gestacional, obviamente. A menor edad gestacional, peor evolución. Si además el niño nace con asfixia, peor evolución. Si es hombre, peor evolución. Los hombres evolucionamos mucho peor en neonatología, sobre todo en estas patologías de prematuros. Eso sí se los habían dicho, ¿no? ¿Saben por qué? ¿Quién tiene una idea? ¿Por qué creen? ¿Por qué creen que los hombres morimos más? Hay muchas cosas, pero al menos en esta parte neonatal. ¿A quién se le ocurre algo? Tiene que ver con la naturaleza. Una vez han ido a una ganadería
Argentina, han visto la cantidad de reses que hay. Y tú vas a una ganadería y encuentras 1000 vacas y un par de toros. Y si vas a una granja de gallinas, tienes 1000 gallinas y un gallo. Porque no se necesitan tantos hombres en realidad para perpetuar la especie, hablando toscamente, ¿no? Entonces la naturaleza tiene un montón de designios que son bastante fuertes. Por ejemplo, cuando una mujer nace su hijo y le cortas el cordón, ella pasa a un segundo plano. Y si come mal, la leche materna seguirá saliendo buena. Y ella sigue comiendo mal y la leche sigue saliendo buena porque la naturaleza le quita todo lo que ella tiene para que el niño, que ya nació y que es quien ahora debe sobrevivir, esté bien alimentado. En esta etapa ocurre lo mismo. Lo que se quiere es que sobrevivan las mujeres, los hombres no tanto. Entonces, la mujer es mucho más fuerte y resistente en diferentes etapas de la vida, pero lo es más en la etapa neonatal. Cuando nace un prematuro y es mujer, todo el equipo nos alegramos porque tenemos mayor posibilidad de que salga bien. Y los hombres suelen tener peor evolución. Obviamente hay etnias que evolucionan peor, como la raza blanca, las gestaciones múltiples van peor. Si hay diabetes, empeora todo. Pero ¿cuáles son los factores que podrían mejorar la evolución en el sentido de que aceleren la maduración pulmonar? Todo lo que genere estrés intrauterino. Cuando el organismo detecta estrés, rápidamente eso como un aviso de que podría nacer prematuro. Entonces gatilla una maduración pulmonar rápida. Entonces cuando la mamá es hipertensa o tiene preeclampsia, ese estrés hace que el pulmón del feto madure y van a nacer un poquito mejor que los niños que no tuvieron esto. Por eso que utilizamos los esteroides prenatales. O sea, digamos, corticoides a las madres para generar situación de estrés a través del corticoide y acelerar la maduración pulmonar. Y eso se sabe desde hace mucho tiempo. Hace mucho tiempo el consenso es administrar corticoides a las mamás para disminuir la incidencia y la severidad de la enfermedad por inmadurez pulmonar. Se usa betametasona, ya no se usa dexametasona. Cuando yo era interno se usaba dexametasona. El consenso es muy viejo, ¿no? Tiene muchos años ya, no es nuevo. Pero en la época en que yo llevaba el curso y era interno, llevé el curso en el 95, justo cuando se hablaba de esto, se decía que la dexa, que la beta, había los estudios, recién corrían muchos estudios y todavía muchas discusiones que la FDA no había aprobado la betametasona y en Estados Unidos usaban dexa. Pero dexa tenía sus complicaciones, ahora ya usan betametasona. ¿Cómo diagnosticas la enfermedad de membrana hialina entonces? Tienes 3 pilares diagnósticos: el clínico, el radiológico y el gasométrico. Y por todo lo que hemos conversado, es muy fácil responder estas 3 preguntas. Es muy fácil. El clínico, ¿qué vas a encontrar entonces en un prematuro con esta patología? Ya les he dicho hace un rato todo. ¿Qué vas a tener? No me digas Silverman, dime signos clínicos. Tiraje intercostal, ¿qué más? Retracción cifoidea, desbalance toracoabdominal, quejido, aleteo, o sea, dificultad respiratoria. ¿Qué más vas a tener? Cianosis, muy bien. Y tipo perfusión puede haber, ¿no? ¿Qué más? Taquicardia, todos los mecanismos adaptativos que va a tener el niño frente a esta enfermedad. Y si le toma funciones vitales, podría bajar la presión arterial, etc., la saturación de oxígeno bajar. Entonces, clínicamente es fácil saber cómo va a estar el niño y lo podemos objetivar con un score, ¿no? Entonces, hay dificultad respiratoria que se va instalando progresivamente de inicio a los pocos minutos hasta las horas, diferente a la taquimia transitoria. El score de Silverman nos va a ayudar a cuantificar. Hay hipoventilación, o sea, el niño al principio, tú vas a ver que su caja torácica no se eleva, porque está difícil para amplificarla. El niño puede estar pálido y cianótico. Murmullo vesicular disminuido, no lo escuchas bien.
y el llenado capilar disminuido. Entonces, clínicamente, simple. Radiológicamente también es simple, porque hablábamos en la clase anterior de que, se los explico de una manera más simple. Imaginemos que yo tengo un alveolo acá, que llega hasta aquí, tremendo alveolo. Si yo tuviese un alveolo de estas proporciones, la pared alveolar sería muy fina, como un globo, así sería, muy fina. Y sería fundamentalmente aire. Es un globo elástico lleno de aire. Dijimos que el aire se ve de color negro. 300 millones de globos sanos, bien inflados, se ven como 150 millones a cada lado de color negro, porque la pared alveolar no tiene representación radiológica, porque es muy fina. Entonces un pulmón sano se ve como dos campos pulmonares negros. Pero supongamos que este alveolo que lo tengo acá, que está muy sano, lo voy a comparar con este que tengo acá, de un prematuro con esta enfermedad. Está más chiquito, porque está con colapso, está llenecito de agua, de fibrina, o sea, de la membrana hialina. ¿Y de qué color se ve todo eso? Blanco. Ahora, en lugar de ser un puntito negro, o sea, de tener 300 millones de puntitos negros, vamos a comenzar a encontrar puntitos blancos. Y en la medida que más alveolos se comprometan, la densidad de los puntitos blancos aumenta y comienzan a aparecer mayor. Por eso que es un infiltrado microgranular, fino, homogéneo y bilateral. Se lo dije la vez pasada. Entonces el pulmón es como poner arena blanca sobre la radiografía, la vas echando y va aumentando la densidad de la placa. Entonces es una opacidad homogénea y el pulmón se pone blanco y ya no ves nada. Habrá hiperinsuflación o hipoinsuflación. En la taquipnea teníamos hiperinsuflación porque el aire entraba y era atrapado por el agua, no salía lo mismo que entraba. Entonces estaba con el asma bronquial. ¿Hay hiper o hipoinsuflación? Ahí estás enfisematoso porque hay dificultad para la expiración. Igual que la taquipnea transitoria. Pero acá, ¿qué habrá? Hipo, porque es un pulmón poco distensible. Entonces acá tenemos disminución de espacios intercostales por hipoventilación. El infiltrado microgranular, fino, homogéneo y bilateral. Broncograma aéreo, porque el aire no puede llegar a los alveolos que están colapsados. Entonces las vías aéreas se dilatan un poco y como tienes un escenario blanco atrás, se dibuja la vía aérea de color negro, igual que en la bronconeumonía. Entonces aquí tienes broncograma aéreo, el infiltrado, hipoventilación. El corazón se ve de color blanco, pero si lo pongo en un escenario blanco, ¿lo voy a ver? Ya no lo ves. Entonces la silueta cardíaca se borra. Borramiento de la silueta cardíaca. Pregunta de examen. Aquí mejoró. Sigue habiendo un infiltrado que es un poco menos denso. Sigues viendo el broncograma aéreo, ¿no? Pero esta placa ha mejorado. La anterior era antes de ponerle surfactante y acá mejoró. Y desde el punto de vista gasométrico, esto también es facilísimo. ¿Cómo está la PO2? Hipoxemia. La PCO2, hipercapnia. La saturación de oxígeno, baja. ¿Cómo está el bicarbonato? Baja. El exceso de base, negativo. Porque hemos dicho que hay acidosis, hay hipoxia, hay hipercapnia. ¿Cómo está el pH? Bajo. Entonces, gasométricamente ya saben cómo está. No tenemos ni que memorizar nada. ¿Y cómo está la gradiente alveolar arterial? ¿Qué es la gradiente alveolar arterial? ¿Cómo? No, explícalo. ¿Y cuál es el valor normal de la gradiente? Menor de 20.
menor de 20, 10, en neonatos menor de 20. ¿Se acuerdan la fórmula de la gradiente? ¿Cuál es la fórmula que hablabas tú? Yo tengo en el alveolo muchas cosas y tengo en el capilar muchas cosas. Yo quiero que del alveolo pase al capilar, donde tendría que haber más oxígeno, el alveolo, para que por gradiente pase. Pero si la gradiente es mayor, o sea que hay mucho más en el alveolo y mucho menos en el capilar, es porque algo está dificultando el ingreso del oxígeno, que en este caso es la membrana hialina, el colapso, el edema, etc. Entonces el oxígeno comienza a acumularse en el alveolo y comienza a bajar en el capilar. Entonces la gradiente alveolar arterial traduce un problema netamente parenquimal cuando está elevándose. Y en estos casos de enfermedad de membrana hialina, la gradiente alveolar arterial es muy alta, porque es un problema netamente pulmonar. Entonces, eso te lo da ya la máquina de gases arteriales. Te dice qué gradiente tienes. Pero eso se podría calcular. Y uno de los elementos más importantes en la fórmula de la gradiente es el FiO2. Porque si el niño está con hipoxia por esta patología, ¿qué hago yo? Le doy oxígeno, ya sea con CPAP, ventilación, cánula vinasal. Quiere decir que en vez de tener una cantidad determinada de oxígeno en el alveolo, va a tener mucho más porque tú le sigues dando oxígeno, y así todo no pasa. Entonces la gradiente comienza a hacerse 100, 200, 300, 400 y el niño sigue empezando. Entonces es un parámetro que nos ayuda para ver la evolución. El manejo empieza desde la prevención, o sea, si tienes una gestante con riesgo de parto prematuro, llévala a un centro donde haya una unidad neonatal, que nazca en un lugar adecuado, porque es mejor transportar al niño dentro de su madre que transportar al niño en una incubadora. Segundo, ponle esteroides. Luego, cuando el niño nace, tampoco vamos a hablar del manejo fino, porque eso es para especialidad, pero viene todo el manejo general, el balance, en algunos casos antibióticos, en algunos no, en algunos casos inotrópicos, en otros no, y todo lo que es la asistencia ventilatoria. Y también podrías utilizar el surfactante, o sea, no hay surfactante, le das surfactante. ¿Por dónde se lo das? ¿Por dónde? Por el tubo endotraqueal, directo. Es el camino más directo para llegar al alveolo, es por el tubo endotraqueal. Y aquí lo tienes, ¿no? El surfactante. Es carísimo. ¿Alguna pregunta sobre esto? ¿Está claro? De ahí, al menos 2 o 3 preguntas, sí. No, antes era mayor, pero ahora con todas las guías clínicas en su uso y las indicaciones, prácticamente no se ve. Sí lo veíamos mucho al inicio de este siglo, ¿no? Tampoco mucho. Sobre todo es porque hay este cambio brusco de presiones, porque el niño está en un estado tal, con mucha rigidez pulmonar, y de pronto tú le pones el surfactante y mejoras la elasticidad pulmonar muy rápido. Y hay un cambio brusco de presiones que podría generarte primero ruptura alveolar, porque no bajaste las presiones del ventilador de acuerdo a la respuesta, y también por cambios de presiones vasculares podría generar hemorragia. Antes se veía, pero ahora no. Las complicaciones que se describían eran la hemorragia, las infecciones también, y la neumotórax, ¿no? Pero con los nuevos ventiladores que son electrónicos y todo, ya no es eso. Tercera patología es el síndrome de aspiración meconiana. Meconi significa parecido al opio, porque los griegos, específicamente Aristóteles, observaba que cuando se drogaban con opio estaban letárgicos, hiporreactivos, así como flotando. Y también él observó que cuando un niño nacía embarrado en sus deposiciones, estaba letárgico, hipotónico, no lloraba. Entonces le llamó Meconi a este líquido verde, que no es más que las deposiciones diluidas en el líquido amniótico, que lo conversamos en la clase anterior. Y dijimos también que los niños nunca deben defecar dentro de su mamá, y que defecan ¿cuándo?
cuando hay estrés hipóxico. Y cuando hay estrés hipóxico, el niño defeca. Y cuando hay estrés hipóxico, el niño inspira, hace lo que se llama el gasping. Entonces, cuando yo tengo un niño que nace con mucho líquido verde, ¿cuál podría ser la etiología de esto? Dijimos cuál era la más común. ¿Cuál? Sí, pero ¿cuál sería la causa de esta falta de oxígeno? No. Post-término. Por envejecimiento placentario. Calcificación de la placenta. ¿Se acuerdan? Les puse fotografías. Entonces significa que si el niño ya está naciendo con líquido verde, ya está en hipoxia, está en sufrimiento fetal. Y en la medida que el líquido sea más denso, es más crónica esta hipoxia. El niño ya tiene horas o días sufriendo dentro de su mamá y debieron haberlo sacado antes. La mayoría de los niños con esta patología son a término o post-término, pero no vas a tener un prematuro con líquido meconial. ¿Por qué no? Porque para que madure la motilidad intestinal tiene que tener al menos 34 semanas. Entonces, si te nace un niño de 1500 gramos, ha habido sufrimiento fetal, y cuando te lo entregan 1500 gramos, está repleto de meconio, ¿qué piensas? A ver, usa su lógica. Dime. RCIU es a término, no es prematuro, no puede tener 28 semanas y estar con meconio así, si su intestino no es maduro. La presencia de líquido meconial te habla de mayor edad gestacional. Entonces a veces nacen niños que parecen prematuros, pero cuando los miras bien, físicamente están maduros. Entonces hay que hacer la diferencia. Entonces el estrés hipóxico induce estimulación de la actividad colónica, relajación del esfínter anal y estos movimientos inspiratorios en el feto que hacen que el niño pierda el reflejo quimiolaringio que hablamos en la clase anterior. Este es el reflejo quimiolaringio que hablábamos, ¿no? de los niños. Entonces, en la aspiración de líquido meconial se supone que cada vez hay menos, o debería haber menos por todos los controles perinatales, pero en lugares como en nuestros países donde cada vez hay más índices de pobreza y menos control sanitario y la gente no se hace su control perinatal, persiste la incidencia del síndrome de aspiración meconial constante. Estos niños van a requerir, estas mamás, una intervención obstétrica, o sea, la mayoría nacen por cesárea, no se espera a que nazca por vía vaginal porque tienes que intervenir rápido. Y generalmente nacen con Apgar bajo. Y generalmente hay que reanimar. Y generalmente hay que intubar, porque tienes que aspirar el líquido meconial que podría haberse aspirado al pulmón. Entonces, esto te da un índice alto también de neumotórax. Casi 10% de los niños con esto hacen neumotórax. ¿Y por qué hacen neumotórax? Porque el meconio entra al pulmón y actúa como una válvula que deja entrar el aire pero no lo deja salir. Entonces, se deposita en la bifurcación de una de las vías aéreas y el aire entra y cuando quiere salir tapa. Entonces, el pulmón, a diferencia de la enfermedad de membrana hialina, que es hipoventilado, va a ser hiperventilado. Y al aumentar la presión, porque el aire entra y no sale, puede haber ruptura alveolar y puede haber neumotórax. Por otro lado, el meconium puede ser muy irritante para el pulmón, entonces te produce neumonitis química. Y además es un caldo de cultivo y un par de días después te puede dar una neumonía. Entonces, esta patología es desastrosa y te puede dar evoluciones muy tórpidas en los niños. Entonces aquí tienes el niño que está saliendo, vean el cordón que le ha generado el estrés hipóxico, el circular de cordón, y nace con líquido verde. Ven, su punto sebáceo es verde, está teñido de verde. Antiguamente, te hablo de los 90s, las fotos son muy antiguas porque tienen esa intención. Cuando nacía un niño había desesperación, y les hablo nuevamente del internado. La desesperación era aspirar apenas salía a la cabeza.
Entonces salía el niño y volábamos nosotros a aspirar con esas bombitas o con las ondas y le aspirábamos antes de que salga el niño, y después el niño se extraía y lo asistías. Los estudios corrieron y se hizo un estudio muy grande donde compararon niños que eran aspirados versus no aspirados, y la evolución era la misma, las mismas complicaciones, la misma incidencia de aspiración meconial, la misma letalidad de la enfermedad. ¿Por qué? Porque la aspiración se da intrauterinamente. Que aspires o no, es igual. O sea, los niños que fallecían por síndrome de aspiración meconial, cuando se comenzó a hacer los estudios anatomopatológicos e histológicos, encontraron cambios vasculares que toman días. Quiere decir que no es que el niño nace y hace esos cambios vasculares. Ese niño tenía 3, 4, 5 días en hipoxia. Y por más que tú aspires en ese momento, si el líquido está así de verde, la fatalidad ya se dio. Entonces, actualmente los algoritmos de reanimación te hablan de que cuando hay líquido meconial, antes había una desesperación por la aspiración, ahora ya no tanto así. Si el niño llora, ya no aspiras nada. A menos que nazca totalmente flácido y sin respuesta, entonces ahí sí aspiras. Pero si el niño está despierto y respirando, ya no tienes nada que aspirar, ¿no? Entonces puede haber neumotórax, hiperinsuflación, horizontalización, y hay unos infiltrados algodonosos difusos. No es homogéneo como la membrana hialina, son difusos porque depende de dónde caiga el líquido. El meconium es denso, ingresa en los pulmones, obstruye las vías aéreas de menor calibre, forma tapones que ejercen un mecanismo de válvula, atrapa el aire, además es irritante. No se olviden que el meconium es estéril. La primera deposición de los fetos es totalmente estéril, no tiene gérmenes. Así que no te da un proceso infeccioso de inicio. Posteriormente sí puede ser, pero al inicio es más que todo neumonitis química. Se puede sobreinfectar, te da un síndrome de dificultad respiratoria generalmente fuerte, pero es variable dependiendo de la intensidad. Y la radiografía, hiperinsuflada, como decíamos, infiltrados algodonosos y parches, aplanamiento de diafragmas, puede haber neumotórax y puede haber neumomediastino por las razones dichas. Cuando hablamos de hipertensión pulmonar persistente, también se llama persistencia de la circulación fetal, porque la circulación fetal es eso, predomina la presión pulmonar. Y cuando tú naces y respiras y ventilas tu pulmón, la resistencia pulmonar cae drásticamente y predomina la presión izquierda y se cierran las comunicaciones cardíacas y se cierra el ductus porque se invierte la presión. Pero podría darse el caso de que esto no se dé y haya persistencia de la presión pulmonar. Y esto es una de las consecuencias del síndrome de aspiración meconial, que hay hipertensión pulmonar persistente. Entonces, esto es un cuadro muy fatal, que no lo queremos ver nunca en neonatología porque necesitamos un montón de estrategias, entre ellas la ventilación de alta frecuencia. El bajo o la hiperventilación. O sea, en estos casos lo que yo quiero es hiperventilar, pero si yo hiperventilo y le pongo grandes presiones, llega un momento en que el ventilador mecánico ya no responde. Tú le pones presiones altas y no responde. Entonces ya en los 90 se ideó en el mundo la ventilación de alta frecuencia, que consiste fundamentalmente en darte frecuencias muy altas, o sea, vibra, pero con variaciones pequeñas de la presión. Entonces no dañas al pulmón. Entonces no sé si han visto un ventilador de alta frecuencia en las prácticas, pero sienten la vibración, en vez de dar como hacen los ventiladores convencionales, esto vibra, está vibrando y el niño está teniendo grandes cambios de gases, pero a poca, el intervalo, la amplitud es menor. Esto que dice no es óxido nítrico, por si acaso. ¿Para qué sirve el óxido nítrico? Vasodilatador. Y el ECMO es una membrana de oxigenación extracorpórea, o sea, es un pulmón externo que respira por el niño, entonces el niño entra. En el Perú, el único lugar que está empezando a usar ECMO es el Hospital del Niño de Javier Prado, de San Borja. Recién les compraron ECMO y se están entrenando, porque requiere un periodo muy largo de entrenamiento.
Y la displasia broncopulmonar es la consecuencia de haber nacido prematuro, haber recibido oxígeno, ventilación mecánica, etc. Quiere decir que el pulmón se daña. Cuando yo sufro una agresión y un proceso inflamatorio, ¿cómo responde mi cuerpo? Quiere reparar ese tejido. Y la reparación es la cicatrización. Y la cicatrización es la fibrosis. Entonces, si tú te quemas la piel, viene toda la respuesta inflamatoria, el dolor, el enrojecimiento, la rubicundez, todo aumenta, y después de unos días comienza a bajar la inflamación, baja, y viene la cicatrización y terminas con una cicatriz, o sea, fibrosis. Y este tejido fibroso no es funcional, ya no suda, ya no tiene folículos pilosos. Y esto se da en todo el organismo, cuando hay regeneración de un tejido después de un evento inflamatorio, infeccioso, lo que fuera, ese tejido suele no ser funcional. Y esto es lo que pasa con el pulmón después de toda la inflamación y todo el barotrauma de la ventilación mecánica y el volutrauma y la acidosis y todo lo que pasa para salvar al niño trae consecuencias. Y el pulmón va a entrar en una fase de reparación que termina en una displasia, o sea, en un cambio del tejido, y este porcentaje del pulmón displásico no es funcional, o sea, no hay intercambio gaseoso. Y al no haber intercambio gaseoso, el niño está bastante bien, ya tiene 3 meses en la unidad, ya pasó toda la fase aguda, pero sigue teniendo necesidad de oxígeno. ¿Y cómo compensa la menor superficie de intercambio gaseoso que tiene? Aumentando su frecuencia respiratoria. Entonces, así compensa. Entonces tú le das un poco más de fracción inspirada de oxígeno, le das un FIO2 de 25 y así viven. A veces se van a casa con oxígeno, taquipnéicos y con oxígeno. Como un adulto con EPOC. Igual, que tiene un pulmón fibroso y que necesita oxígeno y que todo el tiempo están taquipnéicos. El paciente adulto con EPOC, generalmente por haber fumado toda la vida y por muchas otras cosas, lo pones en paralelo con el prematuro, con displasia broncopulmonar, y el prematuro va a mejorar, este no. ¿Por qué va a mejorar el prematuro? ¿Por qué? ¿Qué modulación? La alveolarización. Porque el adulto ya no va a regenerar sus alveolos y va a morir por una consecuencia pulmonar. Pero este chiquito tiene la alveolarización. Quiere decir que, ¿cuál es el pilar fundamental en el manejo de la displasia broncopulmonar de los niños pequeños? La nutrición. Si no crece, no va a mejorar. Por más que uses el mejor broncodilatador, antiinflamatorio, el oxígeno y todo lo que le puedas dar, si el niño no crece, porque ¿cuál es la idea básica? Imaginen que el niño tiene 2 kilos, o sea, nació con 800 gramos y está prealta, tiene 2 kilos ahora, y se va a ir a casa, se va a ir con oxígeno, tiene un pulmón X y el 30% de su pulmón es displásico como consecuencia de haber sobrevivido, y el niño está taquipnéico porque 30% de su pulmón no funciona. Si yo lo alimento bien, ahora pesa 4 kilos, el pulmón está el doble ahora, pero la fibrosis no va a crecer. Entonces ahora en vez de tener 30%, equivale al 15%. Ahora pesa 8 kilos y esta fibrosis proporcionalmente baja al 7%. Y en la medida que el niño comienza a crecer y a crecer, comienza a mejorar y a mejorar. Sí es cierto que queda con una reactividad bronquial. Muchos de estos niños van a ser asmáticos, van a tener reactividad bronquial, pero bueno, muchos de acá son asmáticos y no han sido prematuros. Así que la idea es que el niño crezca y hay que darle un buen aporte proteico y de todo lo que es, no sé si hay una clase de nutrición, pero es importantísimo que los niños crezcan. Entonces, una enfermedad pulmonar crónica descrita a fines de los 60, porque antes no sobrevivían, no podían ver, especialmente en prematuros sometidos a ventilación mecánica con concentraciones altas de oxígeno, con antecedentes de ventilación mecánica y oxigenoterapia, requerimientos de oxígeno por más de 28 días, cambios crónicos en la radiografía pulmonar, etc. Entonces, la displasia broncopulmonar generalmente se asocia con niños que fueron prematuros y fueron asistidos ventilatoriamente en la unidad de cuidados intensivos. Ahí tienen algunas cifras, pero se da por inmadurez pulmonar, por deficiencia de surfactante, barotrauma, volutrauma y la hiperoxia.
todo esto daña el pulmón y es el precio que pagamos por sobrevivir. Por eso que actualmente en las nuevas tendencias es la ventilación gentil. Los ventiladores evolucionan en la medida que sean tan gentiles que no dañen al niño, y cuando detectan que el niño va a respirar se inhiben y dejan al niño respirar. Y hay un montón de modalidades ventilatorias que no las vamos a hablar ahora porque también podríamos hablar una semana entera de eso. Entonces hay inflamación, infección, nutrición y algunos factores hematogénicos que tienen que ver con la fisiopatología de la displasia broncopulmonar. Esto ya prácticamente no se ve, pero le pusieron este nombre a aquellos niños que hacían displasia broncopulmonar y que nunca habían estado en ventilación mecánica. Entonces decían, ¿por qué? Porque este prematuro, está bien, nació prematuro, pero nunca lo intubaron, nunca recibió oxígeno, evolucionó muy bien y ahora, un mes después, está con displasia broncopulmonar. Y lo que pasa es que el simple hecho de nacer prematuro y utilizar tu pulmón para respirar cuando no debías utilizarlo ya es una agresión. Que un niño de 29 semanas o 28 semanas salga del útero y tenga que respirar por cuenta propia y lo haga bien y se salve sin que lo tengan que intubar, ya está agrediendo su pulmón porque ya está en la atmósfera. Ese pulmón no debería funcionar todavía hasta la semana 37 al menos, idealmente 38. Entonces el simple hecho de nacer prematuro ya es una agresión. Entonces podrías tener también, claro, mucho menos probable, pero podrías tener una displasia broncopulmonar. Muy bien, ahí nos quedamos. ¿Preguntas? Sí. Doctor, disculpe, cuando mencionó el tratamiento del salam, no entendí bien si que adicional a todo lo que mencionó también se le puede dar surfactante exógeno. Sí, buena pregunta. A veces el meconium se lleva el surfactante y a pesar de ser niños a término podrías necesitar el surfactante. Muchas veces se utiliza. Por ejemplo, hace muchos años, esto fue en el año 98 creo, asistí en España a un taller de ventilación mecánica neonatal. ¿Qué se utilizaba? Se utilizaba cerditos recién nacidos, un lechón, que pesan como 4 kilos y tienen fisiología pulmonar muy parecida a un neonato humano. Tiene casi los mismos volúmenes pulmonares, todo. Estos animalitos, ya tú entrabas a la unidad, era una unidad experimental, ya estaban anestesiados todos y estaban echaditos con un tubo endotraqueal conectados a un ventilador. Pero como eran sanos, el ventilador estaba con FIO 21 y con fisiológicas. No había ningún problema. Entonces, ¿qué hacían los tutores, los expertos, los muy conocidos? Desconectaban el ventilador, tomaban jeringas con cloruro de sodio, instilaban por el tubo y aspiraban. Instilaban y aspiraban. O sea, estaban haciendo un lavado alveolar. Y después de unos cuantos lavados, ¿qué habían hecho? Habían sacado todo el surfactante. Y de ahí lo volvían a conectar al ventilador. Ese, casi digo niño, bueno, animalito, lo llevaban a una enfermedad de membrana hialina porque le quitabas el surfactante. Y tú veías cómo comenzaba a desaturar, le tomaban unos gases, estaba en hipoxia, hipercapnia, y le tomabas radiografías y todavía no encontrabas nada porque la radiografía es un hallazgo posterior, pero te necesitabas al ventilador comenzar a subirle el PIP, tenías que subirle el PEP para que no haya colapso, tenías que subir el FIO2 y las gráficas de distensibilidad pulmonar comenzaban a caer. Entonces era para ver cómo tú podrías inducir una enfermedad de membrana hialina llevándote el surfactante de manera experimental, y de ahí comenzaban a hacer un montón de prácticas de taller, del manejo, de gases, etc., ¿no? Entonces, a lo que voy es que así como el lavado alveolar con cloruro de sodio te puede quitar todo el surfactante, el líquido meconial también lo puede hacer, ¿no? Además, por todo el estrés puede haber habido consumo y se pueden haber depletado las reservas de surfactante. Entonces, en muchos casos se necesita utilizar surfactante a pesar incluso de ser post-término. Entonces no es una condición única el uso de surfactantes prematuros. Buena pregunta, gracias. ¿Otra?
Sí. Doctor, esta es una pregunta ya de clases pasadas que hemos tenido también relacionado a otros docentes. Lo que sucede es que nos mencionaron acerca del capurro A y capurro B, y dentro del capurro A mencionaron como que se toman parámetros tanto somáticos como neurológicos, y dentro del capurro B se toman solo parámetros somáticos. Sin embargo, cuando estoy investigando un poco, vi que habían algunas literaturas mexicanas que lo toman totalmente contrario. Y en realidad, cuando buscas en internet, se ven los dos parámetros que nos remarcan. Y quería saber, O sea, ¿qué decían los mexicanos? Decían que el capurro A era solamente tomado como parámetros somáticos. Físicos. Claro, físicos, mientras que el B era tanto somático como neurológicos. O sea, igual pero al revés. Yo no sé por qué se enredan. A mí no me gusta enredar las cosas. El capurro, cuando fue creado por Haroldo Capurro, que es el original del año 76, 75, 76, era físico nada más. Físico, y se lo puse, y les puse la referencia, y les puse el artículo publicado en el Journal de Pediatría. Este hombre uruguayo hizo solamente un score físico. Tiene que ser A, porque después le han agregado parámetros neurológicos. Yo no puedo pensar que el B sea el físico y el A sea el mixto. Después lo han hecho mixto. Pero ¿para qué voy a usar un capurro mixto si tengo el Ballard? Entonces, esa clase la ITEA, ¿no? Entonces yo voy a preguntar así. Capurro es físico puro. Y cuando hablemos de uno mixto, va a ser el Ballard modificado. Ojo, el 9.1. El Ballard original del 79 no se usa. Porque también va a venir una pregunta de eso, y no se usa más. No tiene sentido usarlo. Porque no abarca a los prematuros. Entonces no se hagan problemas con eso. ¿Por qué usamos capurro? Porque es fácil, porque es rápido. Pero les dije, solamente úsenlo en niños a término. Si necesito usar un método mixto para un prematuro, usen el Ballard. Entonces, ¿para qué crearon el capurro? Si Haroldo Capurro creó su score para acelerar el trabajo de la gente en el 90% de los niños que somos a término. Así que, por eso yo nunca he utilizado el capurro mixto ni lo enseño. Pero está bien, queda así desde mi lado.